En la primera parte de esta enseñanza, solos y buscando la comunión con Dios, hemos sido llamados por el Padre en su amor, por el Hijo Jesucristo en su gracia y por Dios el Espíritu Santo, para que en estos tiempos convulsos pasemos más tiempo y mejor tiempo a solas con Él. En la primera parte, ayer hablábamos de varias cosas. Decíamos que la soledad es una señal para los que han sido llamados por Dios para un propósito, que la soledad no es un castigo, sino una preparación, que la soledad no es un vacío, es un lugar donde Dios moldea corazones y prepara destinos, que es verdad que la soledad desconcierta, que faltan amigos, se rompen relaciones, tenemos la sensación de no encajar en el mundo, de desaliento, pero la soledad es un patrón bíblico donde Dios aparta a sus hijos para un propósito más elevado. También aprendimos ayer en la primera parte de esta enseñanza que el aislamiento no es aleatorio sino intencional, que la soledad no es un abandono de Dios, sino un espacio donde Dios se encuentra con sus elegidos y los prepara para la obra, para los que los ha elegido, los ha designado, que el alejamiento gradual de amistades o relaciones que antes eran significativas es una señal de Dios para anunciarnos ese tiempo de soledad y comunión con Él, que el distanciamiento es doloroso, pero en realidad Dios lo hace para protegernos y para prepararnos, que en la soledad Dios nos enfoca, que la soledad fuerza la comunión con Dios, afinando nuestra capacidad de escuchar su voz, que la soledad promociona la intimidad con Dios, reduciendo las interferencias del mundo, que no cuestionemos la soledad, que la soledad no es el fin sino el principio, que la soledad enseña dependencia de Dios y no del hombre, que la soledad es un tiempo para purificar, que la soledad saca brillo a nuestras vidas, que la soledad no es una estación final, sino un tránsito hacia algo más grande que Dios está preparando para nosotros, que la soledad no es un accidente ni una condición que deba evitarse, sino un terreno fértil. Y ahí nos detuvimos ayer. Hoy continuamos con esta enseñanza porque Dios nos ha llamado a soledad y a comunión con Él. De hecho, Dios está estableciendo para este tiempo una mayor prioridad para nuestros tiempos a solas con Él que para los tiempos de congregación. Por supuesto que hay que congregar, por supuesto hay que ser parte de una iglesia local, participar en sus actividades, servir, pero nada de eso sirve, nada de eso es útil, ni es fructífero, ni es eficaz, si no le damos prioridad a nuestros tiempos de soledad con Dios, tiempos de comunión, tiempos de silencio y tiempos de intimidad. Continuamos con la segunda parte y comenzamos así. La soledad provoca un silencio donde Dios habla y revela verdades que de otro modo no podrían haber sido escuchadas. Job, en medio de su pérdida, alcanzó una conexión tan profunda con Dios que él pudo llegar a decir: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te pueden ver. Como concluyendo que en ese tiempo de soledad, de aflicción, de abandono de los amigos, le abandonó su esposa, los hijos murieron, su reputación le abandonó, los que lo consideraban ya no lo consideraban ni lo trataban, le abandonó hasta la salud y enfermó. Ese proceso de soledad, de aislamiento, llevó a Job a un nuevo nivel de conexión, de relación y de comunión con Dios. Ya no solo oía, sino que veía. ¡Qué tremendo! La soledad y el aislamiento provocan un encuentro directo con Dios. La soledad no es solo una ausencia de compañía de personas, sino un tiempo para redefinir nuestras prioridades y enfocarnos en lo eterno. La soledad y el aislamiento es una gloriosa oportunidad concedida y otorgada por Dios para nuestras vidas.
El rey David huía de los que le querían matar. Buscaba refugio físico en las cuevas, lugares donde esconderse de Saúl, como en la cueva de Adulán, por ejemplo, pero él también buscaba refugio en Dios. Y mira lo que dice, a ver si lo tengo anotado, no lo he anotado, el Salmo 63, te lo puedes leer, y ahí verás cómo David, en medio de esa soledad, de esa persecución, él buscaba refugio en Dios. Mira, en la soledad surge el clamor. En el aislamiento Dios nos enfrenta con nuestras propias debilidades para ver en qué nivel está nuestra dependencia de Él. Por eso en 2 Corintios capítulo 12, versículo 9, el Señor le dijo a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo estaba angustiado, de tal manera que él dice que él tenía un aguijón y hasta en 3 ocasiones le pidió al Señor que se lo quitara. Y el Señor le dijo: no. Esta aflicción, esta circunstancia que tú estás viviendo, yo te voy a mostrar cómo mi poder es mayor que cualquier poder y que si te aferras a mi poder, vas a vivir abundantemente y vas a experimentar nuevas dimensiones de comunión, de conexión conmigo. Mira, en la soledad desaparecen nuestros apoyos naturales y temporales, y es donde nos damos cuenta de que el único apoyo sobrenatural y permanente y eterno es Dios. La separación no es circunstancial, sino una acción deliberada de Dios. En Génesis capítulo 12 vemos cómo el Señor le habla a Abraham y le dice: deja tu tierra, deja tu parentela y deja la casa de tus padres. O dicho de otra manera, quédate a solas conmigo y abandona todos tus apoyos naturales y temporales. Nuestros apoyos más próximos, amigo y amiga, son nuestra familia, nuestra tierra y la casa de nuestro Padre. Es ahí donde tú y yo nos sentimos seguros. Pero el Señor le dijo a Abraham: déjalo, te llamo a soledad. Te llamo a soledad porque te voy a enseñar que es mejor depender de mí. En la soledad, mis hermanos, mis amigos, aprendemos a obedecer, y esa obediencia nos lleva a una profunda transformación. Por eso es tan importante los tiempos de soledad y de comunión a solas en intimidad con el Señor. Como en Abraham, mis hermanos, hay alejamientos incomprensibles, pero son alejamientos necesarios para alcanzar nuestro propósito. Mira lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 8. Dice: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que habría de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Es incomprensible, sí, pero Abraham fue obediente. Abraham fue obediente. Él no sabía dónde iba, él sí sabía lo que dejaba, pero confió en lo que Dios le habló, en la instrucción de Dios. Confió en que lo que Dios le dijo le iba a llevar a una muchísima mejor posición que la que él tenía en ese tiempo. Abraham no sabía dónde iba. Y ahí vemos también el ejemplo de Elías en el desierto, después de haber aniquilado a los 400 profetas de Baal. Él se va al desierto, al arroyo de Kerit, y él se deprime, y él se quiere morir allí. Esa soledad le supera, pero esa soledad provocó que Dios le hablara y que le dijera: come y bebe porque largo es el camino. Y él obedeció, y el Señor le envió todavía una misión mayor de las que antes les había enviado. Yo sé que la soledad es desconcertante, mi amigo, mi hermano. Yo sé que es dolorosa, yo sé que a veces es incomprensible. ¿Por qué estoy solo? ¿Por qué me abandonaron? ¿Por qué mi propia familia? ¿Por qué mis propios amigos? ¿Por qué?
y duele, y a veces eso nos puede llevar a estar primero deprimidos y luego depresivos. Pero créeme, el Señor no permitiría eso si no fuera porque está usando esa ocasión para conectar y para hablar contigo. La soledad y el aislamiento son una etapa crítica en nuestra preparación. Es verdad, Elías venció a los Baales, huyó de Jezabel y se encontró solo, desanimado y agotado. Pero fíjate que incluso Dios no lo dejó solo, porque lo puso en un lugar donde había agua en medio de una tremenda sequía y los cuervos le llevaban alimento cada día. Dios lo sustentó. Dios le demostró que en esa situación crítica Él lo iba a sostener y que podía depender absolutamente de Él. No solo con alimento y descanso, sino que también se le reveló. En Primera de Reyes 19 lo pueden leer. Dios se le reveló, le mostró el nuevo tiempo para Elías, los nuevos propósitos, le mostró absolutamente todo, lo reconfortó, lo fortaleció. Fíjate que le dijo, come, que largo camino te espera. Y estuvo durante 40 días y 40 noches caminando hasta que llegó al siguiente destino de su propósito. Escúchame, la soledad no es un lugar de abandono, sino un tiempo diseñado para escuchar la voz de Dios con mayor claridad. En la soledad, mi hermano, y esto es muy importante, en general no debes hacer esto, pero sobre todo en la soledad no te autocompadezcas. No te autocompadezcas. Dice Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, a los que conforme a su propósito son llamados. Si tú amas a Dios y Él te lleva un tiempo de soledad, no te autocompadezcas, no te des sentimiento de pena de ti mismo. Dice, Señor, estoy solo, esto es una situación crítica, incomprensible, pero si tú lo estás permitiendo es porque me quieres llevar a algún lado, me quieres revelar algo importante, algo quieres hacer conmigo. ¿Conforme a qué? A mi propósito. Dios fragua cada detalle en la soledad. Por eso estamos enseñando en esta enseñanza a pasar tiempos a solas con Dios, preferiblemente porque los elegimos de manera voluntaria y no esperamos a que Dios los fuerce. Porque o por amor o por dolor el Señor te va a llevar a soledad en determinadas etapas de tu vida para renovarte, para fortalecerte, para revelarse, para levantarte a nuevas dimensiones, nuevos niveles de conexión y de comunión con Él. En la soledad no llenes el vacío con nuevas relaciones, sino aprovecha para pasar tiempo con Dios, para leer su palabra, para estudiar y escudriñar lo que Él ha hablado y la Biblia. Ahí vemos en Lucas capítulo 1, versículo 80, el ejemplo de Juan el Bautista. Un hombre que pasó más del 90% de su vida solo. Él mismo se fue al desierto, se vestía con lo básico, comía frugalmente y solo se reunía con las multitudes para dos cosas: predicarles un único mensaje, arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado, y a continuación bautizar en las aguas a todos aquellos que pedían el bautismo. El resto del tiempo estaba a solas. En Lucas 1:80 dice, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación. Juan el Bautista era primo de Jesucristo, era un poquito mayor que Jesucristo. Estamos hablando que los tiempos de su manifestación fueron aproximadamente cuando él tenía unos 31 años. Hasta ese tiempo, restando el poco tiempo de niñez que estuvo con sus padres, él estuvo solo en el desierto, siendo preparado para prepararle el camino, como había sido profetizado, al Salvador que venía de camino, a Jesucristo. ¡Qué tremendo, mis hermanos! La soledad no es un retraso en el tiempo. Yo sé que tú y yo a veces nos frustramos porque vemos que las cosas no avanzan, que las cosas no se dan, que los frutos no llegan. Tiempo de soledad. Cuando eso ocurra,
busca estar a solas con Dios. Ese no es un tiempo perdido. La soledad no es un retraso en el tiempo. Jesús abrazó la soledad como parte del plan divino. Él estuvo 40 días solo ayunando antes de comenzar el ministerio y después de ser bautizado por Juan el Bautista. En Lucas 4:14 dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo. Los tiempos de soledad son tiempos de recarga, donde la unción se renueva, donde somos llenos del Espíritu Santo. Otra cosa, la soledad, mis hermanos, no es una carga, sino un regalo que abre la puerta a una mayor intimidad con Dios. Y también abre la puerta a un entendimiento más profundo de sus propósitos para con nosotros. En Filipenses capítulo 4, versículo 7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En los tiempos de soledad, lo primero que Dios te va a dar es una paz que tú no entiendes. Pídesela y Él te dará esa paz. No busques llenar el vacío de la soledad con nuevos ruidos y con nuevas distracciones. Aprovecha la soledad a la que Dios te ha llamado o la que Dios ha propiciado en tu vida. En el aislamiento, mis hermanos, en el aislamiento, Dios nos enseña lecciones de dependencia. Dios nos enseña lecciones de dependencia. Las relaciones humanas, aunque son muy importantes para nosotros, no pueden sustituir nuestra relación con Dios. No caigas en la trampa de dejar de orar para que otros oren por ti. No caigas en la trampa de dejar de leer la Biblia para que otros la lean por ti. No convirtamos nuestras reuniones cristianas en misas donde otros oran por nosotros, donde otros nos leen la palabra por nosotros, donde otros hacen las cosas que deberíamos hacer nosotros. Cuando somos llamados a soledad, somos llamados a depender y hacer las cosas por nosotros mismos bajo la dependencia del Señor. Escúchame algo, la soledad es desafiante, pero produce frutos eternos. José, el hijo de Jacob, pasó más años en soledad como esclavo, como prisionero, que como gobernante, que como otra cosa. Como esclavo pasó años, como prisionero en el calabozo de Faraón pasó años, y esos fueron tiempos de soledad. También estuvo solo en la cisterna a la cual le echaron sus hermanos. Entonces la soledad es desafiante, pero hermano, a medio y largo plazo produce frutos eternos y éxitos en el propósito. José estuvo solo, pero no estuvo desamparado, porque él siempre confesó por fe que él dependía del Señor. En Génesis 39:21 dice José, dice la palabra: pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia. Fíjate, en la soledad tenemos la compañía de Dios, la misericordia de Dios y la gracia de Dios. Otra vez, en la soledad con Dios tenemos la compañía de Dios el Padre, Dios el Hijo, Jesucristo, Dios el Espíritu Santo. Tenemos la misericordia de Dios y tenemos la gracia de Dios. Así que aunque la soledad es desafiante, la soledad produce frutos eternos. ¡Aleluya! Bueno, me queda otra pequeña parte, pero la vamos a dejar mañana para esta tercera parte de esta enseñanza, solos y en comunión con Dios. Soy el pastor Paco Rubiales, me puedes llamar más 34 666 77 8634, más 34 666 77 8634. Pastor Paco Rubiales, Gracia Explosiva 2025, Ministerios Sembrando Luz
Gracias por estar ahí y mañana venimos con la tercera parte. Que Dios te bendiga.